en atención, en atención a lo que acabo de decir, pues yo quisiera brevemente hablar un poco de la comprensión que yo tengo de lo que se hace en una maestría en ciencias de la educación y cómo esa maestría en ciencias de la educación se proyecta hacia el doctorado en ciencias de la educación. Laura, por favor, me colaboran con la próxima diapositiva. Bueno, digamos que este itinerario es el que me propongo desarrollar. Voy a tratar de hacerlo muy corto para no aburrirlos y para tratar de ir al punto. Hay un autor muy importante de la pedagogía humanista que se llama Fritz Marx, no Marx, sino Marx con Z. Fritz Marx pone un ejemplo que a mí me parece muy llamativo. Él dice lo siguiente, que si algo así como si nosotros por casualidad llegásemos a un congreso de oncología donde se están discutiendo cuestiones muy importantes sobre el cáncer, seguramente veríamos hablar a médicos y a oncólogos, probablemente a biólogos, todos expertos en el área de la biología, de la medicina y de la salud, y que seguramente nadie más osaría o se atrevería a lanzar sus opiniones. Sin embargo, cuando hablamos de pedagogía y cuando hablamos de educación, todo el mundo se autoriza a hablar. Pareciera que todo el mundo tiene derecho a opinar y todo el mundo tiene algo que decir, independientemente si es probado que se tiene algo para decir o que se sabe de qué se va a hablar. Nosotros tendríamos que decir que, por supuesto, eso tiene que ver con la manera como, como se jerarquiza el conocimiento, se jerarquiza el conocimiento, pero también tiene mucho que ver con la preparación de nosotros mismos como maestros, como pedagogos y como académicos de la educación. Porque nosotros en principio seríamos los primeros, los llamados a velar de que solamente puedan realmente emitir conceptos sobre educación aquellos que tienen algo para decir sobre la educación, aquellos que de manera probada han demostrado que saben de qué están hablando y que tienen conceptos claros sobre sobre educar o sobre educación. Eso nos lleva a la pregunta sobre el conocimiento pedagógico. ¿Qué es entonces el conocimiento pedagógico? Digamos que en un sentido muy genérico, la pedagogía es la ciencia que estudia la formación y la educación. Hasta ahí, pues digamos, eso es informativo, pero tampoco es que hayamos dicho mucho. Ernest Knoll, que es algo así como uno de los clásicos de la antropología pedagógica, nos dice lo siguiente: el conocimiento pedagógico se compone de un saber sobre la percepción, sobre la valoración y sobre la acción. El conocimiento, insisto, entonces el conocimiento pedagógico se refiere a la percepción, a a la valoración y a la acción. Elaborando eso un poco más, la percepción tiene que ver con los problemas del conocimiento, con los problemas epistemológicos. La valoración tiene que ver con la vida sensible, con los problemas estéticos o de la estética, y la acción tiene que ver con los problemas de la vida moral y ética a los que estamos enfrentados los seres humanos. Entonces, el conocimiento pedagógico, esto es importante que ustedes lo retengan, se refiere tanto a lo epistemológico, a lo estético, como a lo ético. O sea, la pedagogía, insisto, entonces, tiene que ver con la epistemología, con la estética y con la ética.
eso que configura el contenido de la pedagogía es lo que se relaciona con su cientificidad. La cientificidad de la pedagogía, entonces, se sustenta en sus bases, en sus apoyos. Insisto, la epistemología, la estética y la ética. Tendríamos entonces que preguntarnos, si estamos diciendo que la pedagogía es una ciencia, entonces, ¿qué tipo de ciencia es la pedagogía? ¿Es acaso la pedagogía una ciencia como la física? ¿Es la pedagogía una ciencia como las matemáticas? ¿O qué tipo de ciencia es la pedagogía? Que yo les diga a ustedes que la pedagogía es una ciencia social y humana, eso es como si no les estuviese realmente diciendo nada, porque en cierto sentido eso es una obviedad. Eh, el tipo de ciencia que es, más bien, la pedagogía es una ciencia que se ocupa de la totalidad del ser humano o del ser del hombre. La pedagogía es una ciencia que se ocupa de la totalidad del ser del hombre o de esa totalidad que supone el ser humano. Claro, a nosotros, entonces hay una cosa que va quedando clara. Entonces la pedagogía tiene probablemente como primer problema de interés al ser humano. Pero la pedagogía no se ocupa del ser humano como si este fuera cualquier otro objeto del conocimiento. La pedagogía se ocupa del ser humano entendiendo que el ser humano es básicamente un todo inabarcable, que justamente la necesidad de preguntar por el ser humano tiene que ver paradójicamente con su inabarcabilidad. Tenemos que conocer al ser humano porque paradójicamente no podemos conocerlo plenamente. El mismo Immanuel Kant, por allá, en un libro muy importante que se llama La religión dentro de los límites de la mera razón, nos va a decir que el ser humano es básicamente una nada insoldable. Es como mirar es como el ser humano es como intentar ver al ser humano, es como intentar ver qué hay en el fondo de un pozo sin fondo. Nos dice Immanuel Kant en La religión dentro de los límites de la mera moral. Entonces, quería reiterar, la ciencia y la pedagogía como ciencia se ocupa del ser humano como una totalidad inabarcable. No se ocupa del ser humano como si el ser humano fuera cualquier otro objeto del conocimiento. En esto podrá haber mucha discusión, por supuesto son debates importantes y son debates que por supuesto se desarrollan durante de la maestría y especialmente en el doctorado, pero nosotros digamos que estamos en la posibilidad de afirmar que la pedagogía es fundamentalmente la ciencia más importante de la educación. En el contexto, en la perspectiva germánica o alemana, la pedagogía es igual a ciencia de la educación. Pedagogía es igual a ciencia de la educación. En una perspectiva, pónganle ustedes una perspectiva más amplia, más internacional, tendríamos que decir que la pedagogía es la ciencia de la educación principal. Es la ciencia de la educación principal. Eh, con las aclaraciones que he venido haciendo, qué significa pedagogía y cuál es el contenido de la pedagogía. Recuerden, epistemología, estética y ética. Sin embargo, ustedes dirán, pero bueno, esto no es una maestría en pedagogía y tampoco conduce a un doctorado en pedagogía, sino que es un doctorado en ciencias de la educación. Voy a tratar, ya finalizando este itinerario corto que tenía el día de hoy, de esclarecer un poco este punto. Miren, las ciencias de la educación, probablemente para muchos de nosotros es familiar, que entendía Durkheim a finales del siglo XIX por ciencias de la educación. Para Durkheim era muy importante
que existiera unas ciencias de la educación, porque a su juicio la pedagogía era más bien un oficio, era un saber hacer, era, si usted se quiere, un tipo de arte, pero no era una ciencia. Por supuesto, Durkheim estaba mirando la pedagogía no desde adentro, sino que estaba mirando la pedagogía desde afuera. Y Durkheim, entonces, por lo tanto, entendía que la pedagogía era muy importante, pero la función que le daba la pedagogía era una función instrumental. Y como la educación no puede ser solo un problema de técnicos, sino que la educación tiene que ser también un problema científico, Durkheim nos planteaba que tenía que desarrollarse unas ciencias de la educación. Digamos que con todo el respeto que nos merece Durkheim, no podemos estar de acuerdo con Durkheim. Es cierto que la educación no puede quedar en manos de técnicos, que los técnicos saben hacer cosas, pero solamente los científicos saben por qué hacen lo que hacen y por qué no hacen las cosas de otra manera. Entonces hay mucha diferencia entre ser alguien que educa en términos técnicos y alguien que educa en términos científicos. El técnico sabe que lo que hace lo está haciendo bien, pero el científico sabe por qué hace lo que hace y por qué no lo hace de otra manera. Entonces, claro, coincidimos con Durkheim que es muy importante unas ciencias de la educación porque la educación no puede ser meramente un saber técnico que cualquier, digamos, instituto de formación técnica o lo ofrezca y listo, y de una vez titulado educador. La educación amerita cientificidad, pero no podemos creerle a Durkheim de que la pedagogía es pura técnica o que la función de la pedagogía es puramente instrumental, porque esa es una mirada externa de la pedagogía. Cuando estamos diciendo que la pedagogía se ocupa de la totalidad del ser del hombre, de la totalidad del ser humano, y que la totalidad del ser humano se expresa en términos epistemológicos, en términos éticos, en términos estéticos, estamos hablando mucho más que de una técnica, estamos hablando mucho más que de un saber hacer y nos estamos refiriendo a un saber por qué. Un científico de la educación es capaz de ofrecer a las respuestas a la pregunta ¿por qué? Y también a la pregunta ¿para qué? Las ciencias de la educación, entonces, de las que a las que nos referimos en la maestría en ciencias de la educación y en el doctorado en ciencias de la educación, no son las ciencias de la educación de Durkheim, ¿cierto? Con unas ciencias de la educación marcadas por una perspectiva sociologizante, marcadas por una perspectiva psicologizante, sino que nosotros hablamos de unas ciencias de la educación en la contemporaneidad. Aquí contemporaneidad no quiere decir que estamos en una época distinta a la época moderna. Contemporaneidad aquí quiere decir que tratamos de proponer unas ciencias de la educación que se ocupan de la actualidad de la formación, de la actualidad de la educación y que ancla, digamos, digamos, su lugar de observación antropológico en el presente. Por eso hablamos de ciencias de la educación en la contemporaneidad. En últimas, las ciencias de la educación de las que nosotros hablamos en tanto en la maestría como en el doctorado son unas ciencias que tienen que relacionan la pedagogía con cuestiones y con preguntas muy propias de nuestro presente, como son aquellas que están referidas, por ejemplo, a los estudios de género, por ejemplo, a los estudios de la sexualidad, por ejemplo, a los estudios sobre etnicidades, por ejemplo, a los estudios sobre los mass media y sobre las tecnologías de la información. Entonces,
las ciencias de la educación de las que nosotros hablamos, insisto, no son las ciencias de la educación sociologizantes y psicologizantes que surgen de la propuesta de Durkheim, sino que son unas ciencias de la educación en la contemporaneidad, donde tenemos que interrogar la formación y la educación, no solo desde la perspectiva pedagógica, sino también con el apoyo que nos proveen, por ejemplo, insisto, los estudios de género, los estudios de la sexualidad, los estudios de las etnicidades, los estudios culturales, los estudios de los mass media y de las tecnologías de la información. De lo que se trata es de establecer alianzas productivas que nos permitan complejizar cada vez más la lectura que tenemos sobre qué significa formar y qué significa educar. Yo quisiera cerrar como con una especie de afirmación. ¿Por qué es importante hacer una maestría en ciencias de la educación y por qué es importante hacer un doctorado en ciencias de la educación? Porque si creemos a Immanuel Kant como a Rousseau, eh, en la educación está en juego nuestro porvenir. O sea, por lo tanto, de lo que nosotros entendamos por educación eh, va a depender el porvenir que tengamos, no solamente el porvenir personal, sino el porvenir como humanidad. También es necesario, es importante hacer una maestría en ciencias de la educación, un doctorado en ciencias de la educación, no solo porque es muy importante investigar sobre formación y sobre educación, sino porque es fundamental que lo que nosotros hacemos como maestros, como profesores, como educadores, tenga un fundamento, tenga una base sólida. Porque lo único que justifica que tanto ustedes como yo seamos maestros no es no es el título que recibimos, es el fundamento con el que nosotros defendemos lo que hacemos. Hay algo que nos diferencia y nos tiene que diferenciar a otros que también educan, pero que no tienen ningún fundamento para hacer lo que hacen como lo hacen.